Viendo las características de la clínica en cuanto a la sospecha de diagnóstico de una neumonía basada principalmente en lo que es la manifestación típica de la neumonía, pero también habíamos dicho en las consideraciones que existe alguna forma de presentación típica, que es lo que vamos a estar haciendo, que una vez que sospechamos de neumonía por la fiebre, por la tos, por la respiración, por el dolor recostado y inmediatamente sexual, la disnea, iniciamos un tratamiento empírico para tratar de determinar la etiología del conjuntivo, que no siempre se sabe acorde a la etiológica. Hemos dicho de que basamos el tratamiento empírico a través de lo que clasificamos dos componentes que tomamos en cuenta. Uno, el huésped, qué tipo de huésped tenemos, es un inmunocompetente o un inmunodeprimido. Y la otra variable que tomamos en cuenta, si la neumonía adquirida en la comunidad o es una neumonía adquirida intrahospitalariamente. Habíamos visto que existen diferentes agentes capaces de provocar. Entonces, un paciente inmunocompetente, si en la comunidad, el más frecuente va a ser el proceso neumonial. El porcentaje va a depender de las características. Pero también podemos tener otro tipo de agentes etiológicos que hay que considerar. Habíamos quedado que una de las recomendaciones que podemos estar usando es la inteligencia artificial para que nos oriente hacia un agente etiológico que muestre las características de los tipos de respuesta que pueden tener ante la posibilidad de cada vez incremento el tema de la resistencia bacteriana. Este libro lo tenemos para consultar. Ocurre, decía que es un buen libro, donde le da unas características en las presentaciones y en las cuales también le muestra las posibles complicaciones que debe tener o que hay que considerar dependiendo del agente etiológico, observándose que es muy común en los agentes de etiología anaerobio la posibilidad de cavitación, de que cuando hablamos de cavitaciones en neumonía vamos a entrar en un tema muy específico que es lo que significa el acceso pulmonar o la neumonía necrotizante con una certificación. Ahora, ¿qué hacemos cuando estoy sospechando una resistencia? ¿En qué me baso? En que se supone que 3 días de tratamiento el paciente debe presentar alguna mejoría, ya sea en el cuadro febril o ya sea en el cuadro de laboratorio de hematología. El elemento que siempre buscamos como orientación son los glóbulos blancos. Entonces, estos dos criterios, la parte clínica para los glóbulos blancos, si no hay una respuesta apropiada a lo que esperamos, entonces tenemos que considerar la posibilidad de una resistencia. Lamentablemente no podemos hacer en todos los pacientes, no todos tienen la posibilidad de un laboratorio para hacer la concentración mínima inhibitoria que ya la conocemos de manera estándar, ¿no? Entonces, cuando estamos con ese paciente inmunodeprimido, en el cual, háganme por favor, entonces decía que en aquel caso, nuestro paciente es inmunodeprimido, donde sí o sí debemos tener de preferencia quién es el que está
estrategias en la cual vamos a saltar esta posibilidad de tomar una muestra contaminada de la boca, y para eso usamos estos métodos invasivos, en el cual podemos hacer una punción transtraqueal, es decir, que no pasamos la boca, vamos directamente y aspiramos por vía aérea. Otra de las características que podemos hacer es la fibrobroncoscopía. Hacemos una endoscopía digestiva para la gastritis, en cambio esto es más para la parte bronquial. Y ahí podemos hacer además un lavado centrifugado y cepillado para tratar de que nuestra sensibilidad a determinar cuál es el agente etiológico. En los pacientes inmunocompetentes habitualmente no vamos a este tipo de técnicas invasivas diagnósticas porque nos manejamos con la clínica y nos da ese margen de tiempo que si no está respondiendo al tratamiento puedo cambiar de antibiótico, ver la respuesta. En cambio, con estos tipos de pacientes inmunodeprimidos, los trasplantados, los cardíacos, los renales, los diabéticos, pues a veces horas son suficientes para desencadenarse ese problema o esa reacción de cascada que ocurre cuando tenemos un cuadro de bacterias, septicemia, luego tenemos un choque séptico y lo que nos lleva a una falla orgánica múltiple que puede ser ahora. De ahí que debemos tener. Les mencionaba en la clase anterior que tenemos que considerar también dentro de la clasificación las neumonías desde el punto de vista de la severidad del cuadro. Tenemos cuadros leves, que habíamos dicho que podemos manejar los ambulatorios, los cuadros moderados, severos, ya un componente inflamatorio y acompañado de estrés, esto se recomienda hospitalizarlo. Y generalmente hay un parámetro en el cual vamos a definir con el índice de Kirby, que es la PAFI. Para sacar la PAFI, sí o sí tenemos que tener un método complementario a mano, que es la gasometría. Tomamos una gasometría, valoramos cuánto está el nivel de la presión de oxígeno en el torrente arterial y luego versus la cantidad de oxígeno que estamos administrando. Recordando que el oxígeno ambiental es el 21%. Si aumento por el suplemento de oxígeno, por bigotera, por mascarilla, por reservorio, voy aumentando la concentración y en base a eso, si estoy con una bigotera a 5 litros, ¿cuánto puedo alcanzar? 40. Entonces, ok, me sale la CO2, hacemos un ejercicio para que quede claro, nos sale la PO2 de 85, por decirlo. Entonces tengo la PO2 85 sobre cuánto es la PO2 40, y eso por 100, entonces nos vamos a tener. En general, cuando el indicador está debajo de los 150, es un indicador que nos refleja de que es un paciente que está entrando en un cuadro severo que requiere probablemente el apoyo de ventilación. Hay parámetros, otros decimos el que ya está en 150 sí o sí tiene que ir a máquina, y hemos visto que a veces los pacientes, depende del estado, pueden resolver sin necesidad de máquina, pero el tema es, no hay un parámetro en el cual uno pueda definir cuánto tiempo va a aguantar ese músculo respiratorio con esa frecuencia de 30, 35, 40, o sea, se agotan esos músculos, pero el músculo, la capacidad de estar respirando siempre de una manera suave, calculo porcentaje, tolerancia de ácido láctico, etc. Entonces, ahora, otro elemento que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de neumonía severa es el criterio de distrés o insuficiencia respiratoria. No es lo mismo desde el punto de vista de la fisiopatología y la etiología, pero desde el punto de vista clínico es similar, porque un paciente que está en distrés, un paciente que está en insuficiencia respiratoria, también cumple el criterio de una PAFI baja, de una taquipnea de hipoxemia. Entonces, acompañamos para tratar de identificar y mostrar a la familia las características de la respuesta en cuanto a la condensación en imagen. Pero van a ver que existe un tipo de paciente en la cual vos apenas ves un pequeño infiltrado, no hay un componente tan grande para la respuesta inflamatoria del paciente. Algunos pacientes, vos decís, pero con esta radiografía no necesito oxígeno todavía.
embargo, cuando lo examina, cianótico, taquineico, hipotenso, es decir, lo que les comentaba, cuando hablábamos de la fisiopatología, algunos pacientes responden diferente a otros frente al antígeno con la respuesta para tratar de bloquear. Entonces, en general, cuando vemos una radiografía, ¿se acuerdan la radiografía que les pasé hace el día lunes de Brian? El paciente, los dos pulmones comprometidos, podríamos hablar de porcentaje de un 60%, pero no estaba cianótico. Y la línea que presentaba era más cuando se acostaba, porque uno podría pensar que está haciendo una insuficiencia cardíaca. Y este paciente da para pensar en neumonía, porque lo relata con un cuadro agudo de menos de 2 semanas. Sin embargo, las pruebas nos muestran el resultado que es BK positivo. Entonces, eso que parecía neumonía por el tiempo de evolución, probablemente el paciente no nos está contando o no le ha dado la importancia a su cuadro que ya viene empezando tiempo atrás. Entonces, de ahí que en ocasiones nos orienta mucho la radiografía para tratar de ver, porque no es lo mismo una radiografía de un paciente con una neumonía de tipo neumocóxico, de tipo Klebsiella, de tipo estafilococo, o sea, los patrones, como vimos en la práctica, son diferentes. Y el otro elemento que hay que considerar para determinar que estamos frente a un cuadro severo son las alteraciones hemodinámicas. En otras palabras, pacientes que le estamos escuchando el shock, es decir, está con la presión sistólica baja, presión diastólica está por debajo de 60, estado ligúrico, mala perfusión, entonces hicimos shock. Recuerden que el paso, bacteremia, viene el proceso de inflamación, termina, va a una bacteremia, luego va a una septicemia cuando se generaliza, y esa reacción inflamatoria, el siguiente paso es el choque séptico, que puede llevar a una falla multiorgánica. ¿Se acuerdan que les hablaba también de las clasificaciones pronósticas? Habíamos dicho el CURB 65, que era el CURB, las abreviaciones de la C, que era confusión fundamental, la U, el nivel de UVA, la R, la frecuencia respiratoria, la B, la circulación, la parte de la presión arterial de sangre, y luego 65 le da. Otro elemento que usamos es el PSI, Pneumonia Severity Index, PSI decimos en inglés, que es el índice de severidad de neumonía, donde hay más variables para tomar en cuenta. Y lo hacemos en base a esta escala. Si ustedes se fijan, ya no solamente la variable CURB, CURB y el A5. Aquí tenemos más. Y en base a ese puntaje podemos dar un score. Si el puntaje nos sale mayor a 130, la probabilidad de mortalidad es del 27%. En otras palabras, el índice de severidad, aunque lo relacionamos para hospitalizarlo o no, si es grave o leve, pero por favor, su indicación es solamente para el pronóstico. Que me sirve utilizar un algoritmo, por ejemplo, si el paciente es hombre o mujer, le voy a dar un puntaje, si es mujer le vamos a dar 10, si necesita apoyo de cuidados de enfermería, le damos 10, si además tiene una enfermedad neoplásica, cáncer, o 20 puntos, si tiene un problema de hígado, 10 puntos, si tiene una insuficiencia cardíaca, 10 puntos, si tiene un problema cerebral, 10 puntos, si tiene una falla renal. Entonces voy sumando estos puntajes. Luego necesito el examen físico. Aquí tengo los antecedentes de la anamnesis, luego el examen físico. Hay problemas de estado mental, ya sea por hipoxemia o por hipercapnia. ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? ¿Está taquipneico? ¿Cómo está la presión arterial sistólica? Aquí no estoy midiendo la diastólica, solo mido la sistólica. ¿Cómo está la temperatura? Los dos extremos, o está hipotérmico o está hipertérmico. Y luego, ¿cómo está la característica de la frecuencia cardíaca relacionada con los latidos o con el pulso? Y aquí entra otra variable que ya es los laboratorios. En el CURB hay variables de laboratorio, sí, que es la creatinina, el urea, ¿no es? Pero aquí tenemos más, porque tomamos en cuenta la gasometría, 30 puntos. Le tomamos en cuenta la función renal, 20 puntos. ¿Cómo están los electrolitos? ¿Está con hiponatremia? 20 puntos. ¿Cómo está su azúcar? ¿Está mayor a 12 puntos?
está con anemia, la presión parcial de oxígeno, la gasometría, signos de hipoxemia, hay derrame pleural. Entonces, si vamos sumando, y esta escala, entonces tenemos 5 grados, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, en base a esta escala. Pero insisto, por favor, esto es para ver el pronóstico de qué tan grave está el paciente. Entonces, le explicamos, mire señor, ley 31, consentimiento informado, debo explicar, ¿será que tengo que decirle al paciente qué tan grave está y las posibilidades de que se va a morir son altas? No lo hacemos, pero sí al familiar. Y ya el paciente está grave, encima lo vamos a dar una información que no lo va a tomar. Siempre decimos al paciente que se cura, le damos una información más positiva. Si yo agarro, mire, de Mario, usted tiene una neumonía, y de acuerdo a eso, mire, usted tiene 105 de puntaje, 105 de puntaje, está casi, hay un 20% que usted se muere. ¿Cómo lo va a tomar? Prefiero al paciente no. Aunque por ley debería, si él me lo pregunta. Pero si al familiar, ¿qué tan grave está mi paciente? Entonces, ahí le explicamos. Y esta variable nos va a ayudar. Entonces, este algoritmo aquí te orienta en base a este criterio para ver si lo hospitalizan o no. ¿Es un paciente con neumonía adquirida en la comunidad? Sí. La respuesta es sí. Voy a ver qué pronóstico tiene en base a su escala. ¿El grado 1, el grado 2 o el grado 3? Si el paciente es mayor a 50 años, otra vez la determinante. Si es menor, fíjense, la edad influye para ver si el paciente lo voy a hospitalizar o no. Si es menor, es decir, el huésped no es tan mayor y no tiene enfermedades comorbilidades, tiene alguna de las siguientes manifestaciones como alteración del estado mental, taquipnea, hipotensión, dice, debe un riesgo 1, por lo tanto, riesgo 1, este paciente no lo voy a hospitalizar. Este librito lo tiene también en su manual, en el drive como referencia, la ventaja que está en español, y fíjense lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Será que mi paciente tiene neumonía o estoy frente a otra enfermedad? Buenas noches. Aquí adelante hay espacio, por favor. Tengo que hacer, y para eso es lo que hacemos en el mapa conceptual, lo que estamos practicando ahora cuando vamos a ver el paciente, hacemos el listado. ¿Cuántos síntomas? ¿Qué síntomas hay? ¿Qué signos hay? Y de ahí lo voy identificando a qué patología pertenece. Y a veces ponemos más de un diagnóstico. Entonces, la radiografía normal hay que tomar en cuenta que puede ser que tenga una patología cardíaca y que esté con un problema viral, por ejemplo un COVID. O a lo mejor es una neumonía por aspiración. O puede ser un infarto pulmonar. La fiebre sí, da dolor en punta de costado en ocasiones, da hemoptisis sí, pero no da escalofrío. O bien un paciente con patología pulmonar. Entonces, siempre debemos pensar en que, pero yo aprendí algo de un profesor, no vamos a lo más difícil, siempre comiencen pensando en lo más probable que sea. Muchas veces nosotros, especialmente cuando es un familiar, nos vamos a polarizar a lo más grave. Empiece primero por lo más frecuente, porque hay más probabilidad de que pueda ser detectado. Ahora, ¿cuándo hospitaliza un paciente? Recuerden, cuando es una neumonía leve, ¿no lo hospitalizo? ¿Sí o no? Recuerden que no hay dogmas en medicina. Si el paciente es inmunocompetente, es una persona joven, ok, yo trato ambulatorio, aún leve. Pero si el paciente es un huésped alterado, que tiene comorbilidades, voy a esperar para que sea grave, para que sea hospitalizado. No, ese que lo estoy detectando con una neumonía leve, ya lo hospitalizo para evitar la progresión. ¿Sí? Entonces siempre el primer círculo, huésped, ese te orienta. ¿Cómo es mi huésped? ¿Lo manejo en el hospital o no? ¿Cuál es la desventaja de manejarlo en un hospital? El riesgo de sobreinfección. Entonces ya está con una infección,
metes al hospital, las probabilidades de otra sobreinfección, entonces tendés a complicar. Entonces solo hospitalizo de moderada a severa. ¿Cuál es el criterio que hemos dicho que nos hace sospechar que está con moderada? Disnea. ¿Cuál es el criterio para pensar que es severo? Todo lo que hemos hablado. Alteración de la presión, alteración del estado mental, cuestiones de cómo están las características de la traqueomía, cianosis, etc. Entonces, base esos parámetros, y fíjense lo que les decía, puedo orientarme si no me acuerdo de la clínica. ¿Será que no me acuerdo de la clínica y me voy a acordar más de todas las variables? ¿Cuántas variables hay? De la anamnesis, variables del examen físico, variables del laboratorio y variables de la radiografía. O sea, son más. ¿Cuántas son? Si les pregunto en el examen, ¿cuántas son las variables que se toman en cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 variables que se toman en cuenta para el índice de severidad. Deme 5 clínicas. ¿Cuáles son las clínicas? De aquí saco las que obtengo con la anamnesis y las que obtengo con el examen físico. Es decir, tenerlas de memoria sale, no es difícil aprenderse. Si me aprendo una canción, me aprendo el libro, no es difícil. Tener que no estamos muy acostumbrados a estar usando. De ahí que nos va a orientar para poder decir, y repito, el que no viene a clase siempre me responde mal. Cuando yo pregunto, ¿para qué sirve el índice de severidad grado 3 de la neumonía? Y me ponen esto, a ver si se hospitaliza o no. No, por favor. El índice de severidad, ¿para qué sirve? Predictivo, pronóstico, que me ayuda para utilizar en base a las variables para ver si lo hospitalizo o no. Pero no hay número. Es una alarma. No, por favor. Entonces yo me voy a pasar. ¿Cómo? Denme un número. 7. 7. 4, 7. Por favor, ¿cómo se va a basar usted para ver si lo hospitaliza a su paciente? Ya usted tiene el diagnóstico de neumonía. ¿En qué se va a basar para si lo hospitaliza o no? Fijemos el conocimiento, por favor. Sí, por favor. Fíjense esa respuesta. Primero identifico a mi paciente. ¿Es inmunocompetente o es inmunodeprimido? ¿Ven los números? 1, 2, 3. ¿Cuáles son los inmunodeprimidos? Digo, no, este paciente es inmunodeprimido, lo hospitalizo. ¿Cuáles serían los inmunodeprimidos? Personas con diabetes, Personas con comorbilidad crónica. VIH. Dime un número. 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué criterio más utilizo para ver si lo hospitalizo o no lo hospitalizo? Exacto, la clínica. ¿Está cianótico o aló? Tía, estoy en una clase, terminando la clase, ¿le vuelvo a preguntar? Gracias, mi querida. Ya, un besito. Pobre mi tía, aleluya, porque me siempre contenta. Siempre que puedo. Entonces, la clínica es importante, los criterios. Cuando hemos dicho que el cuadro de neumonía va de moderado a severo, cuando tenemos disnea. Si no hay disnea, solo la fiebre, la tos, un poco de cortado, un poco de taquipnea, ok, estoy con cuadro leve. Ahora, otra que ayuda es la radiografía. ¿Okay? La radiografía, pero no hay un montón. A veces, vamos a ver en la atípica, apenas diría un 2% de compromiso pulmonar, pero lo ves al paciente mal, una pregunta muy fuerte. Entonces tenemos que variar, que tomar en cuenta, primero, cuál es la clínica, por favor. Y no confundan el índice de severidad de neumonía
¿Cómo sé que un paciente está hipoxémico? Porque está cianótico. Otra variable, la taquipneico. Y hoy ando con el oxímetro en el reloj, en el celular, y ni siquiera tengo que tenerlo en la mano. Hay variables para poder determinar. Entonces, con estas variables, tienen ustedes un algoritmo que está en sus libros que les dice, y esto es el que lo lee y no tiene la explicación y se basa en esto. Mire, clase 1, clase 2, clase 3 se actualiza. Está orientando simplemente para hacerte recuerdo qué es un clase 3. ¿Qué es un clase 3? El que tiene un porcentaje mayor a cuánto. Clase 3 mayor a 71, pero menor de 90. Clase 4, ¿y cómo obtengo este resultado? Sumando estas variables. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuándo lo doy de alta? Aquí va a depender de las características que pueda tener el paciente, además de la neumonía. Cuando hablamos del proceso infeccioso, decimos que por lo menos esté 3 días sin fiebre y que ya no esté usando oxígeno. Pero, ¿puedo dar pacientes de alta con oxígeno? Bueno, le estoy contando que estoy llevando a un paciente que ya llevó de 87 años que le comenté en la clase anterior, ya llevó 8 días sin ningún antibiótico, pero aún vive con oxígeno. La reacción fue tan fuerte que genera un cierto grado de fibrosis, pero ya ahora apenas estoy con 2 libras. Con 2 libras llego a 93, 94. Ya puede, se baña con su oxígeno, pero está en su casa. Porque a veces decimos, no, mientras esté con oxígeno, nada. Si hay condiciones, si el paciente tiene los recursos, y dependiendo, hay algunos pacientes que van a vivir toda su vida con un eco, ellos van a usar oxígeno toda su vida. Entonces el criterio de oxígeno no siempre es para darle algo. Mejor hacemos el criterio clínico, que ya no hay fiebre, que ya no está tan taquipneico y que el laboratorio esté cerca de lo normal. No se cumple siempre. El paciente con cuánto se ha ido de alta, con 21.000 años, 28, 30, el último control, 17.000. Si me baso en esos parámetros, tendría que seguir hospitalizado. Pero, ¿qué es lo que me hace tomar decisiones independientes de un laboratorio? ¿Cómo está respondiendo el paciente? El paciente está comiendo, está con mejor apetito, entonces la recuperación de ese daño importante va a tomar más tiempo. ¿Y por qué no lo tengo hospitalizado? Por el riesgo de la sobreinfección. En estos pacientes, por eso es que no hay una regla así estándar, queridos amigos. Podrían decirle lo que dice algunos libros, 3 días sin fiebre ya considere su alta. Pacientes con el grado normal, entonces sí, son parámetros que nos ayudan, pero no siempre lo vas a utilizar. Basate mejor. Primer criterio, tiene condiciones en su casa de poder ser asistido, de poder rendir. Si hay esas condiciones, como el caso del abuelito que estoy manejando, tiene 4 tubos de oxígeno afuera, o si se le acaba uno. O sea, hay condiciones. Tienen para pagar el oxígeno, etc. Todas esas variables. Entonces, no hay 2 más 2. ¿Sí? Hay pacientes que lo vas a tener más tiempo y otro, mientras más pronto lo pueda sacar del hospital o en la clínica, mejor. Pero uno dice, pucha doctor, pero mientras más tiempo está en la clínica, yo cobro $50 por día por la atención. Ok, si vas a mirar con un comercio, pero corres riesgo, porque ordenar un día más se te complica y después ese familiar no te va a querer ni pagar y te va a hacer una mala publicidad. Entonces, nunca que sea la cuestión económica, siempre va a haber alguien que te va a recompensar. Entonces, que no prime, obviamente necesita dinero, es una fuente de ingresos, es una profesión, pero que no sea el criterio. Hay malos médicos, lo van a ver. Porque cuando están hospitalizados, ni lo aman. Pero si está en clínica, mañana, tarde y noche están ahí, ayudándole mientras más tiempo. Pero que entre nosotros no sea eso lo que prime. ¿Ok? Ojalá que no se deje corromper por el sistema. Entonces, cuando vamos a dar de alta, otro de los criterios que hay que considerar es que el paciente pueda continuar con medicación por 10
vía oral. Por eso cuando seleccionamos un antibiótico, buscamos uno que tenga alternativa de continuar, porque no lo voy a tener 14 días en el hospital, ni voy a estar 14 días, a veces sí. Pero si al cuarto día ya está sin fiebre, al sexto día el hemograma está normal, pero no le voy a suspender el tratamiento. ¿Ok? Le paso a vía oral completo, 10 y 12 días, 15 días, dependiendo de cómo lo planee. ¿Sí? Ahora, siempre básense en criterios empíricos en el paciente que no pueda tener el cultivo de manera rápida. Hoy, si tenés un paciente con recursos económicos, en horas podés tener el agente y la posible cepa, porque ya hay pruebas moleculares, pero no todos tienen. Pero nosotros no pensamos en pacientes que no tienen o que tienen. El protocolo que nosotros hacemos es estándar. Yo no me preocupo, cuando doy mis indicaciones, no me fijo si lo puede cumplir o no. Yo indico panel viral, aunque sé que eso le va a costar 800 pesos. En la evolución, familiares no cuentan con recursos para hacerlo. Si inicia el tratamiento vas a ver, lo justifico, pero sí lo utilizo. Porque mañana cuando te hagan una auditoría y se muere el paciente por mala suerte, de todas maneras, no creo que se le muera a ninguno, va a venir un abogado y va a decir, doctor, ¿y usted por qué no buscó la causa? Después de 1 año, 2 años, 5 años, hasta 10 años, puede haber una historia si te quieren hacer maldades, y bueno, te vas a curar si tenés auditoría. Entonces nosotros los médicos no pensamos si lo puede hacer o no lo puede hacer. Yo lo indico. Que no se puede hacer, lo pongo en la evolución. En la receta sí es diferente. En la receta, antes de darle una gatifloxacina o antes de darle una... ¿cuál es lo más marino? Con 3 o 5 pesos cada tableta, liñazolito. Hay antibióticos caros. Entonces, ¿será que puede pagar? ¿Cómo le pregunto? Ahí hay que tener cuidado, porque a ningún paciente le gusta que lo menospreciemos, que no tenga recursos. Entonces, hay maneras de averiguar. A veces el paciente, doctor, debe lo más caro, que sé que eso funciona. Hay gente que cree que por el costo el medicamento no funciona, y no es correcto. Porque tenemos que buscar. Entonces, sí recomiendo, ok, el paciente, no, es una típica, mejor le doy una quinolona, no le doy la ciprofloxacina, mejor le doy moxifloxacina. 100 pesos, 200 por día, 14 días, 2.800, mismo horario, mismo sueldo, antibiótico, paracetamol. ¿Será que va a tener los mismos villanos con su tratamiento? Averiguo. ¿Cómo sé? ¿Cómo te das cuenta si una persona tiene o no tiene recursos? Cuando es tu consulta privada, a veces es más fácil porque si bien te pagó tu consulta es porque tienes, no. A veces lo paga el vecino, a veces lo paga una kermés. Entonces, cuando hacemos psicosocial, ¿qué está haciendo usted? Te das cuenta si trabaja o no trabaja, con quién vive, de quién es la casa. O sea, los aspectos psicosociales te orientan. No siempre la vestimenta, porque puedes venir con una ropa de marca, lo que te cuesta 2 pesos la Kumari. Y aquí dice, ¿cuánto cuesta una polera? Las más caritas aquí en medio para eso. Una voz, una polerita más o menos bonita, ¿cuánto? 80, 100, 120 dólares, 200 dólares. Pero te vas a comprar esa misma voz con la falsificada, ¿cuánto? 2 pesos, 5 pesos. Entonces, no se piden por la apariencia. Mejor lo psicosocial, preguntando, pero sin que se sienta que lo estoy menospreciando. ¿De acuerdo? No lo voy a decir. ¿No sabe qué, Mario? No le voy a dar gatifloxacina porque es muy caro, mejor le voy a dar amoxicilina con ácido cloruránico. ¿Necesito decir lo que es muy caro? No. Ahora, tenés mucha confianza con tu paciente es de años, pero preguntarle directo. Luego, ¿cómo estamos para la receta? ¿Sabes qué, doctor? Ahorita, ok, cuando me hacen ¿qué es lo que hago? Agarro mis muestras médicas, por lo menos lo que puedo darle, que no se esté venciendo, nada que sea útil. Porque no quisiera que seamos médicos de la receta. Ok, mi libro me dice que son neumococos, los neumococos son gram positivos, los gram positivos betalactámicos, ok.
Entonces, primer criterio para escoger mi antibiótico, ¿cuál es? ¿Adquirida en la comunidad o hospitalaria? En la comunidad, facilito. Un gran positivo, un beta-lactámico azúcar. ¿Querés ampicilina? ¿Querés amoxicilina? ¿Querés cefixima, cefuroxima? Todos los beta-lactámicos va a ir bien un gran positivo. Es de la comunidad, pero es un paciente con comorbilidad. Ok, mejor le doy uno potencializado. Esa misma ampicilina, esa misma amoxicilina, se la potencializo como aprendimos en farmacología, con ácido clavulánico, amoxicilina más clavulánico, o ampicilina más. ¿Cuál es mi potencia? Sul, Tan. ¿no? Entonces, ahí vamos a ver nosotros. Y no se basen si aquí, aunque se lo pongo como ejemplo el libro, el último esquema, porque lamentablemente este libro es norteamericano, por lo tanto muestra su realidad. No es la misma realidad de comportamiento de las bacterias en Bolivia que en Estados Unidos. Por el esquema es diferente. Tampoco es lo mismo las dosis. Dosis gringo no es lo mismo que las dosis. Eso lo entiendo. No necesitas 2 gramos. Parece con 500 es suficiente. ¿Sí? Entonces, el protocolo es mejor hacer cálculos por kilo peso. Pero siempre, por favor, en ese empirismo, comunidad, vía aérea, gran positivo o negativo. Positivo, siempre. Vía aérea. Ahora, inmunocomprometido, riesgo, atípica, no se arriesga. Un antibiótico que le sirva al gran positivo, que le sirva al gran negativo y que le sirva también para la primera hora. Que no tengo tiempo de que me llegue el cultivo o no tengo las condiciones para que me diga, es una Klebsiella, no, es una pseudomonas, no, es una Cinetobacter, no, es un estafilococo, ¿comprenden? Entonces, ahí tienen que definir, porque recuerden, la neumonía puede ser grave y puede complicarse perdiendo el tratamiento. Y siempre es bueno que cuando tengan tiempo repasen, pero por favor no el Google corriente, el Google académico. Este Google académico va específico a información científica, porque el otro hay cosas que son ciertas y otras que se le ocurre a alguien escribirla y no tienen la evidencia. En cambio aquí, para poder ser publicado, primero tiene que ser revisado por pares, luego de la revisión recién pasa la publicación. Entonces, recomiendo. Y si no te gusta el Google académico, trata de una biblioteca pública, que es el PubMed, la más común, y vas a buscar lo que querés. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta, insisto, ¿qué esquema de antibiótico voy a escoger? ¿Será que tengo evidencia para mi ejemplo etiológico? Pero por favor, aunque la probabilidad de que el resultado no lo puedas tener, no significa que no lo puedas pedir. Entonces, siempre, tinción de grano, cultivo de esputo, antibiograno y hemocultivo. Aunque la probabilidad es que sea, ¿cuánto hemos dicho? 50%. Así que puede ser que sí, puede ser que no. Y ese 50% es posible que sea de una bacteria de contaminación y no de la bacteria. Pero el protocolo es pedirlo, porque lamentablemente tenemos que hacer la medicina defensiva. Que si bien te hacen una auditoría, alguien te quiere hacer mandar a ti en juicio, ¿cómo vas a demostrar que hiciste el protocolo? Porque el protocolo dice, agarra la uva, neumonía, dice, tiene que pedir el hemograma, glicemia, creatinina, cultivo, antibiograma. Usted no lo pidió. Pero que el paciente lo pido. Recuerden, lo indico. Que se haga o no se haga, eso es otra cosa. ¿Qué me cuesta escribirlo? Nada. 10 segundos, 20 segundos, pero te va a salvar si te quieren hacerlo matar. No va a poder hacer. No tiene plata. No hay tiempo para pegar. No, pedilo, por favor. Aunque voy a empezar a hacerlo. Pero no inicio el antibiótico hasta tomar la dosis. Yo tengo que asegurarme que se va a hacer la dosis. Porque voy a esperar horas hasta
toma el antibiótico y después se toma la muestra, las probabilidades del resultado que sea diferente y que no nos sirva, también lo tienen que considerar. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuánto dura mi tratamiento? El estándar. Si va a ser ambulatorio y es una neumonía en un paciente inmunocompetente, con 7 días puede ser suficiente si es que la fiebre respondió a los 3 días y a los 5 días hemograma normal. Y al ser neumonía no tener ninguna manifestación clínica, lo puede caminar. No estás seguro que te hará 10 días. No, la respuesta no fue tan buena que estar en 14 días. No, el paciente es inmunodeprimido, la hará 21 días. Pero asegurémonos que el paciente lo use. Porque ¿cuál es la mayor desventaja? Que el paciente se siente bien y ya no toma su remedio. Ya, ¿por qué voy a tomar? Ya me siento bien. Y no siempre es por no gastar plata, sino porque el remedio le causa cierta molestia. Todos los medicamentos tienen ciertos efectos adversos. Entonces, ¿para qué voy a tomar si ya me siento bien en el común denominador? No. Por eso es que al paciente, cuando es ambulatorio, a los 3 días, por favor, tiene que volver. No, la mejor clínica debe volver de 3 días para ver si está respondiendo. Y la mayoría de los pacientes ya no vuelven. Ya se siente bien, no tienen otras cosas que hacer. Es raro el que se cuide, ¿sí? Entonces, y en las consideraciones de los esquemas, por favor, recuerden, ¿es menor o es mayor? Podemos tener personas de 60 años, como yo tengo 61, que no tengo ninguna enfermedad. ¿Cuál criterio voy a usar? No, hay otra persona que tiene 60, pero ya tiene hipertensión, o ya tenía, mi criterio es diferente. Por eso yo siempre insisto, no hay 2 más 2. Cada paciente se tiene que individualizar el esquema de la conducta que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, los libros, miren, si tenemos un paciente que por mala suerte es alérgico al beta-lactámico, aprendimos en farmacología que podemos utilizar macrólido. ¿Y cuándo voy a usar el macrólido? ¿Cuál utilizo? Acitromicina, eritromicina, claritromicina, ¿cuál voy a tomar? Dependiendo del bolsillo, la eritromicina es más económico, pero se la tolera mal. La acitromicina es más cómoda, porque puedes tomar 1 o 2 tabletas, en cambio la acitromicina te deja 4. ¿Cuál se tolera mejor? La eritromicina tiene más molestia, la acitromicina menor. Entonces, van a encontrar ustedes los visitadores del médico, doctor, con una día es suficiente, por 3 días. Puede ser, dice un artículo, nosotros no nos basamos en eso. Entonces, y otra vez confundimos para ver qué tratamiento le voy a dar, pero es simplemente un resumen de qué tan grave o no tan grave. Pero por favor, insisto, el CUR, el índice, no es para ver cómo actúo, simplemente para el pronóstico, de que me orienta un CUR que está elevado o un índice que está elevado, por supuesto. Entonces, cuando es un gran positivo, ok, es leve, no lo voy a hospitalizar, puedo ir por vía oral, tranquilamente con beta-lactámico simple. ¿Es alérgico? Ok, me voy con macrólido, acitro o eritro. Fíjense que este libro ya no me lo tomo en cuenta la eritromicina. ¿Por qué? Porque en este lugar está saliendo resistente, por eso es que está cambiando. Entonces la resistencia hace. Y fíjense dónde está la eritromicina, ¿no? Ya están moléculas más nuevas. Entonces, cuando nosotros escogemos base de nuestra realidad a las características empíricas. No, mejor le doy doxiciclina. ¿Qué es la doxiciclina? Una tetraciclina sintética. No la tolera mucho, demasiado molecular intestinal. Entonces, pero no me acepta otra, es alérgico, no la tolero, ok, tengo alternativa y sigo buscando por vía oral. Y fíjense que la moxifloxacina ya no me la toma en cuenta la ciprofloxacina. Me va, este libro que estamos viendo es de 2021. Aquí, y este libro es sudamericano. No me toma en cuenta la ciprofloxacina, que del mismo grupo ya va, moléculas más nuevas. Fíjense, yo no indicaría la moxifloxacina todavía. Y algo a propósito de la quinolona, si podemos evitarla, cada vez hay más evidencia de estudios de efectos adversos
complicado de la quinolona. Hay un paper que estaba leyendo que la están queriendo sacar del libro de farmacología de uso ordinario, porque ruptura del tendón, signos de problemas musculares, como si fuera fibromialgia. Entonces, a ver, no, eso que lo discutan en farmacología, no lo voy a discutir, solo que les alerto que tengan precaución cuando vayan a usar. No lo voy a meter en otras cosas para no distraer. Entonces, si el paciente es mayor de edad, aquí, ¿cuál es el primer criterio? Hospitalizado y parenteral. Ya no podía orar. Paciente mayor no me voy a dejar. Entonces, fíjense, sigo con el beta-lactámico cuando estoy pensando en una neumonía atribuida a la comunidad. Pero la diferencia es que ya no utilizo vía oral, la voy a usar parenteral y además la combino. Busco el sinergismo de potencialización de un beta-lactámico con un macroleo, con una quinolona o con un sinergismo de potenciación que aprendí en farmacología. Puedo usar cefalosporin de tercera generación, aunque yo sé que son más hacia gran negativo que hacia gran positivo, pero para el neumococo cubre muy bien, ¿sí? Y la quinolona antineumococa puede ser ciprofloxacina, 200 miligramos endovenoso cada 12 horas. La cefalosporina segunda generación va muy bien para un gran positivo. Es cómodo, por ejemplo, 400 miligramos de cefaloxima una vez al día. Pero va a depender de las características. Y fíjense, este libro 2023, fíjense que dice antibiótico empírico, es decir, que no esperamos cultivo para evitar. Y fíjense, en pacientes sanos, sin factores de riesgo y que no sean MRSA, que era MRSA lo que aprendimos en bacterias, y hablamos de farmacología, multiresistente, estafilococo dorado, ¿no? Entonces, que no sea MRSA, siempre tengo esa consideración. Entonces, vamos con macrólidos, no, empezamos con beta-lactámico, o alternativa una doxiciclina, y dice acá, en regiones con bajas tasas, menos del 25% de infecciones que requiere un índice elevado de concentración inhibitoria mínima, mejor piense en un macróleo para un neumococo resistente. Entonces, siempre vamos a estar valorando, pero no se asusten. Cuando leen los libros, ellos están con otra realidad, no son nuestra realidad. Están por lo simple. Empiecen, aún no tenemos mucha resistencia al neumococo, pero sí ya se ha encontrado en los pacientes intrahospitalarios. Alternativas entonces que podemos tener cuando usamos, miren, aquí hagamos un estudio y vamos al hospital a ver quién usa penicilina cristalina por la neumonía. No la usamos todavía. ¿Y por qué en otra parte están volviendo? Porque ya está siendo resistente a las nuevas moléculas, están volviendo. Si ustedes agarran un paper de hace 20 años, probablemente la primera alternativa era penicilina sódica. 4 millones, 5 millones cada 4 horas. Hoy, todavía en Santa Cruz no usamos. He visto el otro día que estaban usando para un tema de una sífilis. Ahí me criticaron porque yo no quise usar, yo prefería una cefalosporina. Y me dicen, no, pero no se indica, me dice. Le miré nomás. A él solito, le mostré, mira este artículo. Ya está en las líneas de la cefalosporina. Porque lo peor es cuando ustedes leen algo nuevo y alguien les dice que no, no lo discutan en público. Porque queda pedante tratar de mostrar que sí lo saben. Aunque ayer, a veces yo recomiendo eso, pero igual, ayer hay una paciente que les mandé la radiografía, parecía el signo de la copa volcán. Es un derrame pericárdico, pero esa persona no examinó esto que yo examiné. No tenía derrame pericárdico, ruidos cardíacos hipofonéticos. Si hay derrame pericárdico, derrame pleural. Entonces, ni hipofonético ni derrame pleural, no es complejo, pequeño. Apostemos. Ya pues, 2 arterias. El otro que estaba al lado, ya, yo también 2 arterias en plena visita.
Ayer le digo, pase turno, oye, me deben mis arterias, no me has traído nada, no he visto la ecografía, me dice, derrame del ámbito de neumonía, me sentí, bueno, puede ser. Terminó la visita, voy y miro, no había derrame en su cuerpo, no, perdón. Pero evitamos, si alguien te discute y vos tenés una actualización, solo comentarlo, no lo discutís. Y a cuando está solo se lo mostrás, ¿para qué? Para que él aprenda, para que el conocimiento hay que compartirlo, pero nunca para tratar de hacer menos. Y en los pacientes que están internados, lamentablemente ya no estamos hablando de meningococo. El que se interna generalmente a terapia intensiva es un paciente ya más grave y probablemente ya no es un meningococo. Entonces ahí tenemos que pensar, ¿hay pseudomonas o no hay pseudomonas? Si hay pseudomonas, buscamos un betalactámico que es antipseudomonas, que es una cefalosporina. Por ejemplo, tenemos la... ¿Dónde está? Por aquí anotado. No, está anotado. ¿Cuáles son las cefalosporinas de tercera generación? Ceftriaxona, cefotaxime y la ceftazidime tiene efecto antipseudomonas. Entonces, cuando sospeche de neumonía por pseudomonas, por favor, ceftazidime, 1 gramo cada 12 horas por día, para enterar. Si no hay condiciones económicas o no es fácil encontrar, puedes tener alternativa a los carbapenem o puedes tener cefepime y el tazobactam, pipetazo le dicen, ¿no? ¿Cuál es el pipetazo? Piperacilina más tazobactam, es decir, un betalactámico potencializado, así como el pralulánico o el surlactam, también tenemos este grupo que hay que considerarlo y asociarlo, no nos quedamos con uno solo, a no ser que tengas la evidencia de cultivo y, aunque si tenés la evidencia de cultivo y te dice cuál es sensible, en esos casos podés arriesgarte a dar un solo medicamento, pero recuerden que siempre es más asociado. Entonces tenemos que ver características. Probablemente si hacemos un estudio en el hospital de terapia intensiva vamos a ver que usamos muy poco antisurlactam, no nos arriesgamos. Hoy si viene un paciente con neumonía, con insuficiencia respiratoria, el protocolo está usar antiviral, hasta demostrar lo contrario, le da su oseltamivir, más un antibiótico H gram positivo, un antibiótico H gram negativo y que te cura neurosis. Y si el paciente es inmunodeprimido, le asocias un antimicótico, fluconazol, porque no hay margen. Si está en terapia, no es un paciente grave, pero no tenés margen de esperar 3 días a ver si mejora o no mejora. ¿Okay? El paciente que va a terapia es generalmente un paciente que va a ventilación mecánica asistida. Entonces, esta tablita me gusta, pero miren acá, tomado del 2008 en un libro del 2021. Lo sigo considerando porque te permite de alguna manera orientarte a parámetros para hacer en base al montaje humano. Y esto no tengo por qué aprendérmelo, hoy estoy en el siglo XXI, solo lo tengo que tener en mi celular. ¿Cuántos de ustedes tienen una herramienta con tablas? Ninguno. Ok, la siguiente clase quiero que me traigan por un punto qué aplicaciones gratuitas hay como herramientas con tablas médicas. Tomando ejemplos que tenga el SmartCom. ¿Sí? Entonces son variables. Yo simplemente agarro el celular, pongo cuánto pesa mi paciente y ahí me va dando scores. Tengo Apache, tengo Flores, aplicaciones. O sea, se supone que la primera clase sugerí que además del libro vamos a utilizar inteligencia artificial. Entonces la tarea es la siguiente: preguntarle a la IA, que puede ser Google, que puede ser Bing, que puede ser ChatGPT, o que puede ser la que ustedes quieran, dime aplicaciones que tengan como herramientas tablas médicas. Ok, entonces me traen la referencia, me traen papelito, ChatGPT me da tales. Bing, no necesitan hacerlo de todo, la que ustedes quieran, les nombro. ChatGPT 1, Claude puede ser otra, Bing puede ser otra. Hay 4 básicas: la de Microsoft, la de Google y la que ustedes quieran.
Entonces, lo copian y me lo traen, no impreso ni escrito. Me traen, estas son. Y vamos a ver, y es facilito. Yo utilizo cuál. ¿Cuál es la que más me gusta? Porque la vengo usando en la residencia, que es Hipócrates. Solo que ahora los gringos han hecho un conflicto que no la puedo abrir desde Bolivia. Pero, como soy socio, ¿qué se hace? Una VPN. Entonces, antes de abrir el VPN, la abro y de ahí desconecto mi internet y ya la quiero abrir. Entonces, hay herramientas. Yo uso esa y hay varias. ¿Por qué es importante? Porque si estás desvelado o estás con la cabeza preocupado, no lo tenés claro y necesitas tener estos scores, necesito hacer cuánto está. El Apache no pasa nada, si no me acuerdo, pero por ejemplo, un año gap, cómo está mi año gap, por ejemplo, cómo está compensación de la acidosis, o sea, son tablas que a veces, la más común y les apuesto, miren, como es algo tan básico, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le he puesto, no por ofenderla, sino porque casi no usamos. Dícteme la fórmula de la presión arterial media. La fórmula de la presión arterial media. Ajá. ¿Cómo obtengo la PAM? Facilito. ¿De acuerdo? ¿Ven? Como no lo usamos todos los días, no me acuerdo que tengo y es algo tan simple, pero como no lo usamos todo el tiempo, entonces ¿qué hacemos? Sí, no, códigos son 3, 0 hay 4. Entonces, cuando yo no me acuerdo, agarro mi aplicación y pongo ahí. Porque si estoy manejando un paciente neurológico, no tengo que tener una PAM porque baja 90. Tengo la histórica, pero yo quiero la PAM. Entonces, no usamos herramientas diarias, por eso es que ya no les exijo que se la tengan de memoria así. Sí tienen una herramienta, que sepan cómo se hace, perfecto. Entonces, sugiero, empiecen a practicar para que mañana cuando estén en el internado, les sea más práctico y no lo hagan. Ok, entonces, en resumen, si es un neumococo ambulatorio, de 7 a 10 días. Si es un micoplasma, hasta 14. Pero, ojo, por lo menos 3 semanas, si es inmunocomprometido. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener una neumonía? Primero, la propia enfermedad que hay que considerar. Y hay otras que son las complicaciones debido a los medicamentos, las reacciones adversas. Entonces, un paciente, vamos a llamar complicaciones el que sigue su enfermedad y sin un tratamiento previo. Ahí hay consideraciones que tienen que tomar en cuenta, porque todo depende de dónde te llega el paciente. ¿Qué es tan probable que te venga tu paciente en su periodo de incubación? Poco probable, a no ser que el paciente sea hipocondríaco. Es antes que empiece ya cree que está enfermo y va a venir. Pero en general, el paciente te va a venir aquí, en el periodo de estado. El periodo de convalescencia y de resolución, ese es un periodo que lo van a manejar vos como médico o a veces el paciente vale por sí. Entonces, ¿qué complicaciones voy a tener? Si la enfermedad va su curso, lo más riesgoso son los cuadros sépticos. Esa neumonía que comienza a diseminar. Tenemos primero los derrames paraneumónicos. Hay primero un transudado que después se convierte en exudado. Eso llamamos empiema. Y ese derrame paraneumónico se le puede convertir en un empiema. En otras palabras, tener pus dentro de la travía pleural. Y si ya tenés tu condensación, tu infección, el parénquima, y puedes tener. Otra de las complicaciones que puedes tener es que la neumonía se vaya diseminando. Primero tenés un segmento y ahora lo tenés en 2 lóbulos porque no estamos pulmonares.
la neumonía también puede complicarse desarrollando abscesos pulmonares. O en inmunodeprimido van a ser microabscesos para neumonía nucleotizante, que es más grave. Y todo proceso infeccioso puede desencadenar con infecciones musculares, ya no solamente el pulmón, un absceso hepático, una meningitis, un absceso cerebral. Entonces hay que determinar si la complicación va en base y luego tienes otras complicaciones que están en relación al tratamiento. Es decir, paciente que tenés que intubarlo. O sea, ahí viene el riesgo, primero, de una ventilación mal utilizada. Es decir, que puede utilizar, por ejemplo, si yo me olvido, normalmente cuando estamos calculando, hablando de insuficiencia respiratoria, usamos dos valores, 6 o 10. Algunos libros dicen 8, pero de 6 o más bajo, pero quedémonos con 6 o con 10. Si la persona tiene una enfermedad pulmonar, siempre voy a calcular 6 por el kilo de peso. Pero me olvidé que tenía problemas y le pongo 10. 10 por 70, 700. Agarro el ventilador y le pongo volumen tidal 700. Ese es un reviento. Ese es Voltrauma. Si estoy utilizando en modo presión y no calculé las características de un pulmón dañado, voy a obtener un barotrauma. Los dos relacionados con el ventilador. El barotrauma debido a muchas presiones. El voltrauma debido a mucho volumen. ¿Como complicación de la neumonía? No, como complicación del tratamiento de la ventilación mecánica para tratar la insuficiencia respiratoria de la neumonía. Después tenemos las complicaciones de sobreinfección. Pacientes que colonizan con otras infecciones relacionadas. Y luego tenemos las complicaciones de la ventilación mecánica. La famosa estenosis traqueal, sanosuneumonía, fue de alta, a los 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses viene con un estrés respiratorio, un estridor, porque se fibrosó la tráquea y comienza a disminuir su luz. Pero todas esas variables son las que tenemos que tomar en cuenta. Y paralelo a eso, son las complicaciones del tratamiento del antibiótico, los efectos adversos, la reacción anafiláctica, cuál es el temor que tenemos con betalactámico, que es muy común, alergia a la penicilina, ¿no? Imagínate que te vaya a hacer un síndrome, ¿cuál es ese síndrome que empezaba a perder la piel, a ulcerarte? Steven Johnson, ¿no? De pronto el paciente piel roja, a los 3 días se está ulcerando y a los 5 días no hay piel. Entonces, ¿se murió por la neumonía o se murió por el antibiótico? Tenemos que pensar en que, por eso es que es importante el consentimiento informado, explicarle al paciente todas las posibilidades, pero, insisto, con humanismo, no seamos fríos, o sea, busquemos el momento oportuno para explicarle al paciente. Si el paciente lo veo mal, pues no le digo al paciente, lo digo al familiar, debo cubrir esos aspectos. ¿Qué hacemos con la neumonía intrahospitalaria? ¿Cuál era la neumonía intrahospitalaria? Aquella neumonía que se presenta a las 72 horas de haber hospitalizado al paciente por otra causa que no sea respiratoria. ¿Sí? Así dijimos, ¿no ves? ¿Qué dice? ¿De qué libro es este? Curie, excelente. ¿Qué dice? Neumonía escrita en el hospital. Es diagnosticada en pacientes con características clínicas e imágenes consistentes de neumonía que ocurren antes de las 48 horas. Fíjense, para los mismos no me acordaba. Si lo miramos en Farrera, nos dice 72 horas. Pero ¿será que en 2 días van a desarrollar? Sí, puede desarrollar. Pero uno dice, las de 2 días sobre todo son las cortinas, son las virales. ¿Ok? Pero en los pacientes hospitalizados, las bacterias intrahospitalarias son más agresivas. Le decimos son más virulentas, no porque sean más virus, ¿no? El término está más utilizado, pero más importante digo que es muy virulencia, que es la gravedad. Entonces, aquí el esquema, ¿qué voy a utilizar? Fíjense, aquí los gringos recomiendan pipetazo. Un poquito caro, no lo usamos de entrada en la neumonía. Nosotros usamos quinolona combinada con
cefalosporina, dependiendo del germen, si estoy sospechando una pseudomonas, si estoy sospechando una Klebsiella, y hay que tomar en cuenta que cuando estoy sospechando una neumonía adquirida, voy a hacer un tratamiento agresivo, pero voy a medir antibiograma intuitivo. Y hoy nos está viniendo mucho BLE. Deme, ¿dónde fue? Dame un número, por favor. 3, 5. ¿Se recuerda BLE? ¿Te llega el resultado? Klebsiella con BLE. No queremos encontrar eso, porque implica que es resistente a la mayoría de los medicamentos, por ese espectro extendido. Entonces, ahí tenemos que cambiar el esquema. Generalmente combinamos, no lo uno solo. Fíjense, Curren me dice, use lo siguiente. Lo uso, no es que use los 5. ¿Cómo? Porque nosotros aquí en el hospital, como no tenemos generalmente el pipetazo, lo dejo para el último cuando sale el antibiograma. Generalmente me voy con una cefalosporina combinada con una quinolona o bien una cefa o una quino combinada con un veneno. Entonces, ahí también recomiendo otra aplicación. ¿Por qué quiero que use una aplicación? Lo que pretendo en farmacología. Hay una aplicación en español, antibiótico se llama. Loco. Porque, ¿para qué sirve la aplicación? Se los voy a pasar al grupo. ¿Por qué recomiendo? No tanto para ver cuál es el antibiótico para usar, sino para que cruce sinergismo. ¿Qué pasa si combino con un antihipertensivo o combino con un antidiabético? Porque los sinergismos o me antagonizan mi efecto o me amplifican. Entonces, yo recomiendo, porque le aseguro, en mi experiencia, no sé cómo irán a hacer ustedes, pero en mi experiencia, a pesar que trato de estar con la cabeza del antibiótico, no siempre me acuerdo de los sinergismos. Y de pronto mi paciente me está haciendo alguna situación, ¿y por qué está haciendo? Y ahí me pongo recién a revisar, había sido porque lo combiné y lo omeprazol con la pipetazo. Entonces, yo recomiendo que ya, ¿vas a usar un antibiótico? Ok. Tiene omeprazol, anda con sartán, le voy a dar esto. Entonces, cruzo, variable. Y eso, la aplicación que dice, se lo recomiendo, para que evite efectos. Entonces, vamos a ver las alternativas base a criterio. ¿Cuál criterio? El principal, ¿cómo estuvo él? Segundo, ¿dónde estuvo internado? Entonces, nosotros ahorita en el hospital no estamos cumpliendo el criterio de bioseguridad. Por falta de espacio, usted tiene un pie diabético, al ladito tiene una Klebsiella, aplica uno con leucemia y uno deprimido, y no tenemos la opción, como dice el libro, de aislamiento. Lo único que estamos aislando un poco son los pacientes tuberculosos, pero igual en un ambiente cerrado. Entonces, uno puede comer una llorar. Es que da vergüenza porque el libro te dice, vos aprendés tu protocolo, aislar al paciente, separar, pero lamentablemente nuestra realidad en Bolivia está complicado con nuestro sistema de salud. No hablo mucho como está grabando, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque no tengo pena de uno, pero si lo escucha a otra persona, por casualidad, escucha lo que quiere comer. Vamos a quedar aquí en un capítulo que interesante para tomar en cuenta son las neumonías. Vamos a tomar dos ejemplos que son la pulmonía y los micoplasmas. Y luego terminamos de hablar acceso pulmonar y neumonía necrotizante para el tema de la neumonía. Les pasé una radiografía. Eso a simple vista parece neumonía. Porque todos la vieron, no se las pasé, la que les dije que paciente vamos a ver con el grupo el lunes. No. ¿Cómo que no? Sí la pasé. Sí. Estoy
Estoy seguro que lo pasé. Ahora vamos a buscarlo. Esta. La tienen en Telegram. Aquí pensamos en neumonía antes que tuberculosis. Primero, porque el paciente me cuenta que el cuadro es de una semana. ¿Qué factor de riesgo tenía? Preso, 7 años de cama sola. Pensé que estaba haciendo insuficiencia cardíaca, que no toleraba el decúbito. Como usaba cocaína, la cocaína es cardiotóxico, pero después cuando veo las radiografías no tenía cardiomegalia. Y los vértices pulmonares, si se fijan, están limpios, porque siempre hemos dicho que tuberculosis va a las zonas más ventiladas, los vértices. Entonces, honestamente, yo pensé que era una neumonía típica por estafa, porque si se fijan, estas son las imágenes algodonosas, en ambos campos pulmonares. Y los vértices de acceso no hay. Cuando me sale con el resultado, BK positivo 3 plus. Muchas casi no tienen ni especulación. ¿Será que está bien el laboratorio? Solo que no hay 2 más 2, inclusive pueden ser la cisuritis. Ok, miren esta radiografía con tiempo, con calma, porque a simple vista esta radiografía parece una neumonía severa. No parece severa. Sin embargo, el resultado salió de acá positivo. ¿Preguntas? Doctor, hablaba hace un momento en la clase sobre los protocolos. ¿Qué protocolos? ¿Qué protocolos para evitar la masa? Los protocolos, ¿dónde se encuentran? ¿Te refieres a los libros? Ajá, por En el drive, después lo ves. En el Classroom hay un enlace, material de consulta, y ahí tienes una carpeta donde están los libros de